Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a este conversatorio convocado por SINTEP, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada, para precisamente saber qué nos jugamos en estos consejos de salarios. Es un gusto recibir a Abigail Puig, ella es integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y también de la Dirección de FUESIS. Buenas tardes, Abigail. Buenas ¿cómo tardes estás? a todos. Rodrigo Alonso, economista, integrante de Hemisferio Izquierdo y de la Fundación Trabajo y Capital. Buenas tardes, Rodrigo. Y Sergio Somaruga, secretario general de SINTEP, un poco el anfitrión de este conversatorio. ¿Qué nos jugamos en los consejos de salarios? Los ejes de la conversación van a empezar primero por un análisis, un balance de lo que fue la octava ronda de los consejos de salarios. Estamos transmitiendo por Facebook y saludamos a todos y a todas aquellas que nos están siguiendo. Sergio, ¿te parece? De pronto empezamos contigo para conocer el balance que se hace de lo que fue la octava ronda de consejos de salarios. Bien, buenazo. Lo primero, saludar a todos quienes están participando de esta transmisión, que apuesta a generar espacios de pensamiento crítico, reflexión colectiva, detrás de una práctica comprometida con el hacer para cambiar todo lo que haya que cambiar en clave de defender la dignidad humana. De eso se trata, en definitiva, los procesos de lucha colectiva. Así que muy contentos de recibir a Abigail, a Rodrigo, y muchas gracias por contar también con tu profesionalidad y tu oficio para hacernos más fácil esta dinámica de intercambio de reflexión. Ahora bien, yendo directo a la pregunta que vos hacías, Ana María, yo creo que el balance, yo digo que fue perder, ¿no?, de la octava ronda de Consejo de Salarios que nos propuso el Poder Ejecutivo. ¿Por qué perder? Bueno, porque se perdió salario, se perdió en un año, perdimos el equivalente a un 4% de nuestros salarios, y en el caso de los públicos más cercano al 5%. Entonces, digamos, la política salarial del gobierno en su primer año de gobierno, en el marco de la pandemia, trajo como consecuencia directa y concreta la pérdida de salario, que esto significa perder calidad de vida de las familias trabajadoras de todo el país. Y esto es muy grave. Y lo segundo es que perdimos también puestos de trabajo. Perdimos 60.000 puestos de trabajo. El desempleo abierto superó el 2006 y quedó muy cerca de las cifras históricas de desempleo abierto que hubo con la crisis del 2002-2003. O sea que tenemos menos salario, menos trabajo, y después tenemos la angustia, el estrés, las circunstancias de agobio de miles de familias que están en la inestabilidad laboral, producto de la precariedad, de la informalidad, o producto que están en el seguro de paro, con trabajos que tienen ingresos de 20.000, 25.000 pesos, y están en el seguro de paro que les mantiene el vínculo laboral, y esa es la parte positiva, pero ganando el 60, el 70% de un salario muy magro. Entonces, resultado final, paso raya, y ¿qué digo? Perdimos salario, perdimos trabajo, perdimos calidad de vida, perdimos estabilidad laboral. Por lo tanto, el resultado es altamente negativo. Abigail, desde el PIT-CNT también hacen esta evaluación que lo que fue la segunda ronda, la octava ronda de Consejo de Salarios está en este marco que habla Sergio de perder salario y puestos de trabajo. Yo creo que independientemente del PIT-CNT hay varias valoraciones, y Sergio estaba muy acertado con respecto al impacto que tuvo y el balance que hacemos de la octava ronda, en el sentido de que también hubo una fórmula que se estableció y que lo que planteaba era X fórmula y también mantener el empleo, y eso después no se materializó. Además también no se concretaron o se hizo muchísimo lobby con respecto a algunos espacios de discusión de políticas de generación de empleo, donde en realidad se abrieron sectoriales que no arrojaron soluciones al desempleo que se estaba generando, y inclusive en algunos sectores esas fórmulas que incluían después o soluciones que se retomaran trabajadores, la verdad no arrojaron mucho. Y por el contrario, también algo de lo que nos pasó, y sobre todo tal vez en el sector al cual yo represento más, que fue y que se lleva por lo general la cuarta parte del Consejo de Salario en más de 50 mesas, es que también hubieron grandes empresas que hicieron sus reestructuras
y bueno, y que aplicaron muchísimas modalidades de trabajo y todo, y para nosotros realmente fue perder salario, fue perder puestos de empleo, y del otro lado, en realidad, no, o sea, perdimos, pero además hoy seguimos perdiendo y probablemente lo que siga de largo también, que será más para adelante, también sea seguir perdiendo, ¿no? Rodrigo, como economista, ¿cómo ves este contexto? ¿Era posible, a partir de lo que plantean Sergio y de lo que plantea Abigail, era posible, hubo alguna economía en el mundo que en medio de una pandemia no perdiera empleo, no perdiera puestos, precisamente puestos de trabajo y salario? ¿Había una perspectiva que podía ser diferente? Bueno, de hecho Uruguay fue de los que menos gasto hizo en el marco del combate a la pandemia, ¿no? A nivel internacional. O sea, Uruguay se destacó por eso, ¿no? Por la fragilidad, por la indigencia de los recursos públicos que se destinaron a paliar el escenario de crisis, ¿no? Incluso uno diría que ahí el Ministerio de Economía se retrotrajo al Ministerio de Hacienda, ¿no? Es decir, un ministerio que solamente se encargó en su momento de regular lo que son los ingresos y egresos del Estado, como fue aquella conferencia de prensa de Arbereche, donde ella se ufanó en el contexto de crisis un ahorro del gasto público de como 600 millones de dólares, ¿no? Entonces, o sea, ahí hubo claramente omisión de asistencia, ¿no? Mientras que en la sociedad había escenas de economía de guerra con la gente haciendo cola en las ollas populares, exponiéndose al virus, arriba había omisión de asistencia y había también una práctica connivente o permisiva de que los sectores que estaban aún ganando ingresos hicieran lo que quisieran con sus recursos. Por ejemplo, fugarlos al extranjero. En el periodo de 9 meses que duró la pandemia en Uruguay, la parte más intensa de la pandemia, se fugaron aproximadamente 3.500 millones de dólares bajo la forma de inversión de cartera en el exterior. Es decir, sobreahorro los sectores más ricos de Uruguay, que en el peor momento de Uruguay, el Maya Oro, entre paréntesis, ¿no? ¿Qué hizo con sus excedentes? Los traspasó como activos financieros en el exterior. O sea, ni que hablar que había otra forma de intervenir, no siendo omiso sobre la realidad de crisis, que creo que básicamente eran dos niveles. Era, por un lado, una política de reactivación económica con presencia del Estado y una política de nivelación por sectores en la economía, de los que estaban sin actividad a los que estaban en actividad. Perdón, al revés, mejor dicho. Abigail, ¿fue pasivo el movimiento de los trabajadores, el movimiento obrero ante estos planteos que en 2020 hizo el gobierno? ¿Fue pasivo el PIT-CNT en la organización, en el impulso a decir esto no lo aceptamos? Bueno, ahí hay creo que varias consideraciones. Yo no sé si esto no lo aceptamos, lo que sí hay una condición que es de cada rama de actividad de discutir hacia la interna con los trabajadores. Fue si se dio ese espacio, tal vez sea en realidad considerando algunas cosas que se decían, que son salarios bajos, que tenemos salarios compuestos por muchas partidas y que también en esa fórmula también estaba atado mucho de lo que tiene que ver con los beneficios que hacen a nuestro salario, las partidas, que son cuestiones que suman a nuestro salario. Entonces me parece que son muchas cuestiones. Con respecto a la pasividad, bueno, hubo una declaración del movimiento sindical de que no compartía esta fórmula y bueno, y después obviamente también está la decisión de cada sindicato de rama, ¿no? Pero bueno, y con respecto a la pasividad también no sé qué lectura, en el sentido de que, bueno, para nosotros los consejos salarios son espacios muy movilizadores y de mucha concentración de los trabajadores, de estar muy atentos y discutir muchísimo. Creo que también eso, obviamente, fruto de la pandemia, del miedo, del quédate en casa y también en muchos sectores donde inclusive se aplicó el teletrabajo y todo, nos llevó a una situación de muchísima fragmentación, de muchísimo temor y creo que en determinado momento de muchísima incertidumbre. Creo que si hubieron jugadas que fueron buenas con respecto al tema movilizador a través de la intersocial o algo, tal vez no fue suficiente. Sergio, desde la perspectiva de SINTEP, ¿se fue pasivo a la hora de la negociación colectiva? Yo creo que una cosa que nos hace muy bien al movimiento de trabajadores y trabajadoras es la crítica y la autocrítica fraterna, respetuosa, conceptual y de ideas, y que eso no signifique que al otro día vamos a estar o al mismo momento espalda con espalda, ¿no? Entonces eso es muy importante, cultivar esa fraternidad en el debate,
porque tiene que ver con la democracia sindical y tiene que ver con el ADN del movimiento obrero uruguayo, ¿no? En ese marco yo creo que el movimiento sindical, y así lo planteamos en la mesa representativa y lo debatimos con compañeras y los compañeros, que debía hacerse una autocrítica en cuanto a que... Pero una autocrítica no es echarle la culpa a los demás, una autocrítica es decir, bueno, esta era la hoja de ruta, firmar el acuerdo con el gobierno, porque se firmó un acta que termina diciendo que las partes, por consenso, le sugieren a los negociadores de las distintas ramas de actividad ceñirse a los lineamientos del gobierno, que los lineamientos del gobierno consagraban la rebaja salarial, que al día después de la finalización de la octava ronda perdimos un 4% de salario y 60.000 puestos de trabajo. Entonces, ¿hicimos bien en dar esa señal política de firmar ese acuerdo tripartito en Consejo de Salarios? No, creo que no. ¿Los compañeros son malos por eso? No, no son malos. Actuaron de buena fe, tratando de hacer lo mejor posible. Entiendo que esa hoja de ruta no fue la correcta, porque el resultado fue perder. El movimiento sindical tendría que haberse colocado en otra sintonía, diciendo, bueno, nosotros tenemos un problema tremendo de desempleo. El movimiento sindical es el escudo de los débiles. ¿Qué tendríamos que haberle planteado al gobierno? Si querés que firmemos un acta con estas características, tiene que ser a cambio de un bien mayor para los que están peor, para los que están afuera, para los que están quedando atrás. Entonces, tenemos que haber generado mucho más, una política de empleo mucho más activa, concreta y real. 12.000 jornales solidarios, ¿no? 15.000, perdón, jornales solidarios. Se anotaron el primer día 140.000 personas y al finalizar 230.000 personas. Son hombres y mujeres de nuestro pueblo, hermanos, vecinas, primos, sobrinos, en fin, que están necesitando trabajar, el derecho al trabajo para asegurar el ingreso que les permita vivir como cualquiera de nosotros. Entonces, nosotros tendríamos que haberle dicho al gobierno, bueno, ustedes quieren imponerle una rebaja salarial a los trabajadores que tenemos trabajo, bueno, tiene que ser a cambio de que haya trabajo para todos. Y entonces hay que discutir de dónde sacamos la plata. Y esa es la discusión que teníamos que haber dado, a mi entender, en la octava ronda. El movimiento sindical dispuesto a hacer concesiones, ¿a cambio de qué? A cambio de que el 1% más rico se llevara 3.500 millones de dólares en el peor momento del país. No, a cambio de que haya ingresos, renta básica o trabajo para todas las familias trabajadoras del país. Y ese mensaje nos lo perdimos de haberlo dado, ¿no? Rodrigo, ¿qué se hace con esa cantidad de uruguayos que sacan el dinero al exterior? Porque, ¿cómo, según tu criterio como economista, qué debería haber hecho el gobierno? Dudo que este gobierno hubiera hecho otra cosa que dejar hacer, dejar pasar, incluso favorecer, porque las políticas que incrementan la desigualdad, como son estos consejos de salarios, estas pautas salariales, lo que hacen es favorecer justamente la remisión de utilidades afuera, porque es sobreahorro de los sectores más ricos de la población que no tienen la rentabilidad suficiente en Uruguay para colocarla acá, ¿no? Entonces, como el excedente económico uruguayo básicamente se maneja por un criterio de rentabilidad limitada, particularista, o sea, de privados, ese excedente se va. Estos 3.500 millones de los que hablábamos recién se suman a otros tantos y en total configuran 30.000 millones de dólares afuera. O sea, el 1% más rico de Uruguay tiene 30.000 millones afuera en el exterior. Eso es casi medio PBI uruguayo anual, ¿no? O sea, estamos hablando de una magnitud de recursos con los cuales, si hubiéramos contado con ellos, no estaríamos en esta situación y podríamos estar pensando propuestas de desarrollo, en fin, ¿Se le puede colocar impuestos a ese dinero? Ahora no, porque está en cuentas bancarias en Panamá, están tierras en Paraguay, bueno, en todo caso lo que hay que hacer es mejorar las formas distributivas a la hora de generar esa riqueza a nivel nacional, ¿no? O sea que ahí hay pendiente la mejora de los esquemas tributarios, por ejemplo, ¿no? Y respecto a una renta básica, ¿hubiera sido un paliativo? Yo creo que sí, que hubiera sido un paliativo. Insisto, creo que no podemos dejar de pensar lo que fue la política de respuesta a esta crisis o la no política de respuesta a esta crisis descontextualizada del marco político uruguayo. Nosotros, en 2019 volvió a ganar después de 30 años el herrerismo, que es una fracción política que expresa un interés muy minoritario en Uruguay, básicamente los sectores propietarios de tierra,
que asume con dos mandatos fundamentales. El primero, recomponer la rentabilidad empresarial. Eso se expresa en esta lógica particularista de la política. El herrerismo tiene el problema no solamente que es de derecha, sino que pierde visión de conjunto porque expresa un sector minoritario. Y el segundo mandato con el que asume el herrerismo es el desmantelamiento del entramado vallista de Uruguay. Y eso lo vemos en el despliegue de políticas, pero sobre todo lo vemos en la ley de urgente consideración, que felizmente ahora va a ser sometida a referendo. ¿Hay dentro del movimiento de trabajadores aquellos que pudieron negociar no rebaja salarial, o todos los trabajadores de todas las ramas de actividad están dentro de la rebaja salarial? Hubieron fórmulas distintas, pero en realidad lo cierto, y como decía Sergio en un principio, todos vamos hacia la caída salarial, algunos ya la estamos materializando, la venimos arrastrando de la octava ronda y seguramente al cierre de esta también siga existiendo una no recuperación salarial. A mí me parece que era importante mucho lo que estaba diciendo Rodrigo, de lo del tema de la política económica del gobierno y hacia dónde está orientada, porque realmente un gobierno que sí lo que expresa es una cuestión. Ellos dicen desde el Ministerio de Trabajo que en esta ronda de Consejo Salario ellos lo que quieren lograr es un equilibrio. Y es complicado expresarlo así, y es complicado hacer una lectura completa de todo. Rodrigo recién caracterizaba varios aspectos del gobierno, también el tema del ingreso de la ley de urgente consideración, lo que impactó y lo que implicaba, y también me parece que a eso y a esa situación que se está materializando en algunos meses, incluso con más de 120.000 trabajadores en el seguro de paro, nosotros advertíamos que había muchísimos trabajadores y trabajadoras que cualquier crisis los iba a dejar por el camino o los iba a empujar hacia la pobreza. Eso también se intensificó con un gobierno que no dio respuestas y que inclusive no fue sensible a ese montón de población que perdió el trabajo, que entró en el seguro de desempleo, ganando muchísimo menos, incluso en algunos casos con salario mínimo nacional, que no puso, por ejemplo, el tema de la renta básica, que nosotros sí lo planteamos, que no fue también atento a esa demanda que nosotros planteamos, una canasta básica de servicios, que absolutamente ninguna, inclusive de las ideas, que son muy buenas ideas, las que salen también desde el movimiento social y desde el conjunto de la clase trabajadora, fueron tenidas en cuenta y fueron sensibles a eso. Y sin embargo, sobre todo Rodrigo lo aplica muy bien, sobre todo los números. Obviamente es un gobierno que tiene una política económica orientada nada más a esa minoría concentradora y que obviamente está ahogando y agotando a los trabajadores y a las trabajadoras.